La idea de estas, para los que se unen hoy por primera vez, un poco esta semana, el día jueves, se va a cumplir un mes desde que presentamos nuestro libro de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos y la idea de estos vivos que están ahora por aquí es tener un espacio individual, más personal, con cada una de las autoras y autores, y que sirva este espacio también como un espacio de encuentro y de intercambio con el público, que nos sigue en las redes, con los que asistieron a la presentación del libro, o quienes tienen la presentación del libro y tal vez tienen ganas de hacerle, ahí está la editora, Marcela Ah, Pereira, Marcela, un eh, gusto. quienes tengan ganas de hacer alguna pregunta o intercambiar con nosotros. Por eso hoy lo invitamos a Jorge, a Jorge, a Jorge Gustavo Cantis, que es, por supuesto, coautor de este libro, y su capítulo se llama Transferencias y vínculos terapéuticos con niños y adolescentes con patologías graves en pantalla. Seguramente hay muchos de los que están aquí hoy presentes que a Jorge lo conocen, pero bueno, igual vamos a hacer alguna presentación. Jorge, por supuesto, es psicólogo, es psicoanalista, es coordinador del área de discapacidad de ASAPIA y a su vez es profesor de, digamos, diversas cátedras en universidades. Por ejemplo, es profesor titular de fonoaudiología en la carrera de medicina, en la especialización de discapacidad de la UBA, también es docente en la maestría de desvalimiento. Bueno, por supuesto, coautor de este libro y aparte es autor de su libro, donde él es protagonista absoluto, que es Discapacidad, Reflexiones Psicoanalíticas e Intervenciones Posibles, Familias, Subjetividad y Terapéutica, ¿verdad? La idea era conversar con Jorge. Primero, una de las cuestiones era, bueno, agradecerte que estés acá No. y charlar un poco acerca de cómo te acercaste a la clínica de la discapacidad, ¿sí? O si está bien que digamos clínica de la discapacidad, viste que hay como a veces cierto pudor con ciertas palabras. Entonces, ya que vos sos un Sí, especialista en la materia, me parece que sería interesante que nos sí. contaras un poco cómo te acercaste. Bien. Mira, con esto de la clínica me das el pie. Durante muchos años yo hablé mucho de la clínica y ahora me gusta más hablar del campo de la discapacidad, porque ahí podemos mirar la interdisciplina. Si hablamos de la clínica, estamos haciendo un reduccionismo de profesionales y me parece que es mejor y más interesante mirar la mirada del campo de la discapacidad, donde intervienen diferentes actores del ámbito de la educación en especial. Eso por un lado. Con respecto a cómo me acerco al campo de la discapacidad, cuando yo me recibo en 1980, ahora en diciembre, hace exactamente 40 años que soy psicoterapeuta, ¿no? Fuerte. Saquen cuenta si quieren, no hay ningún problema. Yo me recibo y me formo con Raquel Solfer, psiquiatra infanto-juvenil, psicoanalista, especialista en niños, en EPIOP, en la Escuela de Psiquiatría Infantil Operativa. Hago una formación de 2 años, infancia primer año, segundo año adolescencia, y apenas me recibo o termino la formación de posgrado de esa época, ingreso al CEPIOP, que es el Centro de Escuela Infantil Operativa, 82, 83. Y Sí, ahí empiezo a, es Raquel Soifer la que me ingresa al campo de la discapacidad, donde ella era mi supervisora en esa época. Un aprendizaje muy interesante, brillante, con todo el equipo y con ella. Ahí estoy un tiempo importante. Y después, en el 86, 85, me contacto con David Maldaski, empiezo a hacer el grupo de estudio y fue mi supervisor hasta hace un año que pasé hace un año y medio, y empiezo toda la formación de él con grupo de estudios, con investigación, con la universidad, primero Marilán, después la UCES, ahí empiezo a trabajar. Fueron mis dos maestros que me acompañaron muchísimo en la formación, con dos estilos en tu, diferentes, pero con una formación muy generosa de ambos.
claro, psicoanalistas. sí. Y pensaba, ¿no? Un poco para ir poniéndonos de a poquito en una parte del tema, de lo que teníamos pensado conversar hoy. La vez pasada yo te escuché en una conferencia, en un conversatorio, y si bien todos hemos atravesado y seguimos atravesando este año de pandemia, y para los niños y los adolescentes realmente ha sido un año de muchas transformaciones y pérdidas, pensaba que para los niños y adolescentes, bueno, los adultos también con discapacidad, esto debe haber tenido sus singularidades. Entonces, ¿qué es lo que nos podés contar acerca de cuáles fueron los efectos que vos mayormente viste a lo largo de este año y cuál fue el desafío, ¿sí? El desafío para vos como analista, Claro, trabajar, por ejemplo, con este dispositivo online, con pacientes con complejidades, ¿no? claro. Creo que fundamentalmente se puso en juego la capacidad de adaptación, de creatividad, ¿no? Y poder acompañar, con la diferencia que yo también me sentía como vulnerable en algún momento, porque si bien he tenido alguna que otra experiencia por Skype, algunas que Sí, otras entrevistas por videollamada, pero desconocía cómo podía trabajar con niños sin lenguaje, con niños con problemáticas de la simbolización, con cuerpos con mucha lentificación, con niños en silla de ruedas, donde realmente lo preverbal ocupa un lugar muy importante. Entonces, ahí se complejizaba, porque a lo mejor eran niños y adolescentes que no tenían el celular para comunicarse, el celular para escuchar música, o era la primera vez que se vinculaban. Entonces, primero, yo trataba todo el tiempo de no solamente hablar del niño, sino hablar con el niño, ¿no? Porque muchos analistas de niños he observado que han contenido mucho a los papás, y que está muy bien, ujú, pero es necesario no perder de vista al niño en pandemia. Estos tipos de niños, claro, porque corremos el riesgo de invisibilizarlos. Entonces, ¿cómo lo empecé a visibilizar? Muchas mamás me decían con criterio, no, Jorge no va a poder, él se desconcentra, o sea, como decimos los psicoanalistas, él no tiene investimiento, ¿cómo va a estar con el celular? No, no, nos vemos después. Y uno ya sabíamos, después de la cuarentena pandemia, no sabíamos por lo que pasaba en Europa que claro. esto iba a durar y durar y durar. Y decía, bueno, vamos a hacer una cosita, lo vamos a forzar, pero si no le molesta, yo voy a mandar audios en el celular suyo, algunos yo tengo soy, pero con los papás hago un chat de mamá y papá, o mamá, mamá, papá, papá, pero juntos, no la mamá por un lado. Siempre incluyo la terceridad en el chat. Eso me da como un efecto muy Sí, interesante, porque en esta clínica y campo hay mucha fusión materna. Entonces incluyo rápidamente a papá o a quien está de pareja, ¿no? Con la mamá o con el papá. Y entonces ahí empiezo a grabar audios con mi voz. Sonando al niño, explicando que por ahora no nos podíamos ver, pero que podemos encontrar otra manera. Pero por ahora vamos a charlar de ahí, a mandar audios. Los niños con gritos guturales, con sonidos, donde no llegan a la palabra, estamos hablando de niños con problemas neurológicos, ¿no? De niños con parálisis cerebral, esa es mi especialidad, mi clínica neurológica especial, haciendo sí. otros niños, pero estoy hablando de la complejidad de estos niños. Los niños, al reconocerme la voz, por la transferencia en consultorio, me iban respondiendo también gritando, ¿no? Expresando sonidos. Bueno, yo trabajo mucho el sonido, el ritmo, lo vincular, ¿no? Y entre sonido y sonido, el chico me decía, bueno, parece que quiere hablar con usted, porque me decía, ¿no? Y entonces, varias veces durante el día, hasta yo decía a la mamá y al papá, me parece que estamos en el momento de encontrarnos en pantalla. Él lo está pidiendo, ¿no? Es Y ahí interesante lo que decías, discúlpame Jorge, porque pensaba en el uso de la voz. Yo leía tu artículo y vos ubicabas digamos, esta maniobra técnica digamos, del uso de la voz, de mandar el audio o de la maniobra técnica de las microsesiones, ¿no? Sesiones muy breves para generar cierta continuidad de ordenamiento del tiempo. Pero me parecía interesante la estrategia de la voz porque pensaba en la voz materna, pensaba en las primeras marcas que deja la voz, claro, y vos planteás en varios lugares la articulación con la angustia de desvalimiento. Entonces pensaba cómo la voz es un sostén. Entonces, claro, reencontrarte a vos en la voz es un modo de
se me ocurre de retejer el sostén, ¿sí? Claro, porque la voz, yo planteo desde Diancié, la voz como envoltura, la voz como envoltura psíquica, la voz como sostén, como contención, y muchas veces en los niños donde están privados de su movilidad por su patología orgánica, motora, la voz es un sustituto de capacidad, no de incapacidad. Cuando trabajamos en discapacidad tenemos que ver la capacidad. Y la voz puede ser un momento sensorial, una vía excelente de vinculación y de transferencia. Entonces yo apunté a esas voces que nos conocíamos. Después puedo comentar aquellos niños que comenzaron por primera vez, porque después tuve consultas nuevas, Claro, como una lista de qué pasa cuando, porque eso también es otra controversia, cómo comenzar con un niño donde no hubo un vínculo previo, donde nos conocemos en pantalla, que también es otro esfuerzo y otro dispositivo. Pero los niños, donde yo tenía un vínculo previo, esta voz fue como ordenadora. Y como decía las microsesiones, yo en mi artículo comento del libro que me das pie, que por la dificultad de investimiento, de sostén y de concentración, donde si eran niños en consultorio podían hacer 45 hasta una hora de sesión, acá era complicado porque había que trabajar en la casa, había que claro. lograr la privacidad. Yo tuve padres muy colaboradores que me han acompañado, como otros resistentes, pero fui acompañando la Mm. resistencia también, ¿no? Como parte que en otro trabajo. Y en las microsesiones fui haciendo sesiones de 15 minutos un día, 15 minutos otro. No era para llenar la semana, es para ordenar la semana, que es diferente. Claro, claro, para ordenar la semana. Y en ese sentido, cuando vos hablas de el ordenar la semana, pensaba que otro gran ordenador para las familias es la escuela, la Claro, actividad escolar, y pensaba en los jóvenes que vos planteabas recién en el campo de la discapacidad. En general, son niños y adolescentes que el equipo tratante es un equipo múltiple, van a la escuela, tienen sus claro, sesiones, es decir, que todos esos ámbitos generan también un orden en el tiempo. ¿Qué pasó claro. cuando estos niños quedan sin la institución escolar como zona de encuentro? ¿Qué posibilidad de procesamiento de la Claro. ausencia del otro? Sí, y Eh, aparte no solamente eso, como bien decís, porque en realidad es muy fácil suponer que los niños están en duelo, y muchos estamos en duelo de los claro, lugares que no transitar. ¿Qué significa el duelo en relación con niños donde no pueden simbolizar? ¿Cómo transmiten el duelo? ¿Cómo expresan el dolor de la ausencia? claro, Y muchas veces hay adolescentes o púberes con discapacidad, con retraso, pero que tienen una posibilidad de comunicación. Todavía me siguen preguntando, y Jorge, ¿qué pasa con la escuela? Yo me acuerdo que he dado varias conferencias en todo este año, en pandemia, a equipos de educación especial. Y unas recomendaciones que dio y que después yo las vi que la hicieron reproducción, que yo les pedí a algunas directoras de escuela, directores, que podían sacar fotos, mostrar la escuela por dentro y enviarle como videíto a los niños, porque la sensación de muerte era muy fuerte. Estamos en un contexto vulnerable que hay infectados, que hay muertos. Por más que la claro, familia pueda tener su cuidado. Y ahí les llaman también, y la escuela se murió, porque la sensación es la escuela que está muerta, que está ausente por el pensamiento concreto. Yo, por ejemplo, me pasó, yo sigo trabajando en mi casa, aunque armé mi consultorio en un patio para volver de a poquito, para cuestión y cumpliendo las medidas sanitarias, pero al mes me animé a ir al consultorio y traje algunos juguetes, algunos títeres sí, de vínculo conocido. Fue muy impactante, muy impresionante los niños cuando yo les mostré el juguete, que era nuestro juguete como objeto transicional, objeto autístico, como podemos llamar. Y después traté de construir nuevos juguetes. Una de las tareas claro, que yo hago en esta etapa es construir juguetes con el niño. A veces con ayuda de la mamá, pero muchas veces con él mismo, solito, con la realidad que puede tener. Y yo quería aclarar que no solamente hay que tener en cuenta la voz del niño con discapacidad, sino el cuerpo. Estamos en un proceso donde el cuerpo también está tachado, ¿no? Entonces yo planteo mucho trabajar con el cuerpo. Yo, por ejemplo, no trabajo así parado con el niño, no trabajo sentado, trabajo parado y pido también a la mamá o que asista. El niño con silla de ruedas tengo que verlo todo, porque el niño con discapacidad, por excelencia, es un niño preverbal, esas claro. dificultades corporales. Cuando vos Entonces, decías esto sí, del cuerpo, no, pensaba en un párrafo del texto
de tu capítulo acá en el libro de vínculos, que hablas del tema del trauma. Y me pareció muy interesante porque vos ubicás cómo en general, digamos, se piensa el trauma como una irrupción y haces una diferencia entre el trauma del estímulo que proviene del exterior y ligás la idea de la discapacidad en relación a esta falla genética, por ejemplo, que hay algo del orden de lo interno y de lo corporal que es traumático, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante y preguntarte un poco en relación a esto, ¿no? A cómo ligabas vos la idea del trauma, digamos, de la discapacidad, eh, cuando proviene de una falla genética, como algo de lo traumático que proviene del interior del cuerpo y ligándolo con esto que decís ahora respecto de trabajar con el cuerpo en sesión. Claro, en realidad muchos de los niños y adolescentes, o por qué no adultos con discapacidad, porque también trabajo con adultos, Claro, discapacidad congénita, ¿no? Mi próximo libro va a ser sobre discapacidad adquirida, que lo tengo en borrador para ir trabajando en el verano, me esperan. bueno, Pero ahora estamos con los niños y ahora adolescentes. está, festejemos este que acaba de salir, Jorge. Por eso, bueno, en pandemia hay que construir proyectos, ¿sí, no? Hay que En construir pandemia tenemos que proyectos, tener ya decía construir Blecher, proyectos. Ya lo creo, para defendernos del caos, ¿no? tal Con cual. respecto al trauma, yo planteo en los cuadros donde hay cuestiones neurológicas, genéticas, alteraciones cromosómicas, como una alteración hacia el interior del organismo, como una violencia interior-exterior. Y tenemos que pensar que estos niños son niños de la prematurez, muchas veces, niños que cuando nacen están internados 100 días y más también, y después vuelven a la casa y tienen todo un abordaje domiciliario, aunque puedan hacer instituciones, pero también como la estimulación en la casa, todo hacia adentro. Ujú. Y podemos pensar de cómo el niño se siente violentado por los factores orgánicos, por los factores biológicos, ¿no? Muchos Claro, de estos niños son niños sobrevivientes al trauma, porque son niños, por algo le han cambiado de nombre, a lo mejor se llaman milagro, soledad, esperanza, frente a esta cuestión. Entonces, ese trauma va como atacando en el armado de la coraza de presión de estímulo. Esta coraza que permite la diferenciación de el niño, el bebé está como indiscriminando, eso de adentro y eso de afuera. claro. Ahora, eh, pensaba en esto que vos decías de lo traumático y de ir tejiendo también y de algo que se reitera. Y ligándolo con esto traumático, vos, digamos, traías algo muy interesante en el artículo, que es que estos niños, ahora, digamos, niños o ya adolescentes, muchos de ellos en su primer tiempo de vida han estado internados, es decir, Claro, son familias que han, digamos, vivido lo que es el aislamiento, lo que es la preocupación de tener un hijo inmunodeprimido, donde el mundo exterior era peligroso, peligroso. y después, por suerte, fue mejorando. O sea que esta situación de la posibilidad de un contagio y el encierro real también reactivó seguramente antiguas angustias Claro. familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, lo tomo porque vos lo traes en el libro y traes estrategias? ¿Cómo vos qué es lo que viste en este tiempo? ¿Cómo lo pudiste ir trabajando a nivel familiar, las Sí, sí, antiguas angustias? claro, es muy interesante esto que vos me planteas y gracias por hacerlo recordar, porque la pandemia vino a reactualizar viejos encierros en muchos grupos Claro. familiares. Y que las familias dicen, Jorge, entonces ya sabemos qué es esto, estar encerrados sin salir, el peligro. Entonces ahí yo voy trabajando, si las familias fueron, porque son familias que me han contado, pero la pandemia generó mayor circulación de recuerdos, como que es un siniestro que retorna. ¿Cómo retorna el Claro. siniestro? Como diciendo, vamos a salir de esto, o todo lo contrario, o es un siniestro que paraliza. Entonces yo tengo que ver en cada familia, caso por caso, si fueron, si pudieron, cómo salieron de esa catástrofe del encierro, Claro. porque ahí se mezclan vínculos en soledad, vínculos en red. Mi experiencia es
que aquellas familias que con el bebé prematuro, que tuvieron mucho tiempo encerrado, pero pudieron armar su red afectiva, su red de contención, son las que ahora en pandemia están pudiendo salir de alguna manera. Aquellas familias que han Claro, estado en soledad en esos primeros 2 años, se reactualiza la soledad y la vulnerabilidad. No, claro, esto aparece como un juego. Pero también, como muchos de estos niños y adolescentes tienen patologías persistentes, cardíacas y respiratorias, y el COVID es respiratorio, las familias como anticipan, como diciendo, no va a salir, no va a salir por 2 o 3 años, no va a salir, no va a salir. Y yo claro, apelo acá eh, a este temor de la familia, que el temor es esperado, no tenemos que patologizar al miedo, tenemos que naturalizar este miedo, es un contexto difícil en niños con esta precariedad biológica, pero ahí apelo a la terceridad que es el médico, al pediatra, lo pregunto. claro, Otro día me pasó con una niña con leucemia, que empieza el tratamiento en esta etapa, en pandemia, por cuestiones, ¿no? Y estaba feliz esta niña porque a pesar de todo podía tener el colegio online. El año pasado no pudo cursar y este año cursa. Entonces para ella la pandemia era un beneficio. Pero ahora que se empezó a abrir la escuela, estaba angustiada porque ella quería ir. claro, Entonces yo le digo cito una reunión familiar y le digo, hay que hablar con el oncólogo. Y si el oncólogo le habilita, ¿por qué dicen ustedes? Yo trato de ver la tutela familiar y tutela médica, ¿no? ¿No? Y en esa tutela médica, con médicos que yo anticipaba, porque yo hago mucha interconsulta ahora con los médicos y ahora consulto mucho más, y es muy interesante cómo el médico habilitó que podía ir esta niña con su dificultad, con la cuestión sanitaria, y ella estaba fascinada porque pudo reencontrarse en una plaza, lo habilitó el médico. Yo como psicoanalista no puedo habilitar, sería como invadir claro, campo. Pero la habilidad del oncólogo, que tiene mucha fuerza y mucha pregnancia en el discurso médico, potenció la salida exogámica, de claro. encontrarse con sus amigas en el colegio una horita como se habilita ahora. ¿Cómo se habilitaba? Bueno, para los que se están uniendo ahora, les contamos que estamos conversando con, así, Jorge descansa un rato, estamos conversando con Jorge Cantis, que es especialista en discapacidades, psicoanalista. Estamos conversando un poco acerca de su experiencia en este tiempo del trabajo con niños y adolescentes con discapacidad y patologías graves en este tiempo de pandemia y comentando algunos párrafos de este libro en el que él participa y que acabamos de publicar y que cumple un mes. La idea es, vamos ahora a proponerle una pregunta del público que nos llegó hoy. Ah, cierto. Mientras la nombro, invitamos a los que nos están mirando a escribirnos por el chat si tienen preguntas, si tienen comentarios, Perfecto. preguntas para Ahí veo aprovecharlo a Jorge. a Ione Russo, que es de Porto Alegre, psicoanalista de Porto Alegre. Ah, mira, de Porto Somos Alegre, internacionales. qué bueno. Bueno, hoy nos llegó una pregunta que yo se la Dale. envié a Jorge, que fue, digamos, cómo pensar la vuelta a clases sin temor de, bueno, de los niños y adolescentes con discapacidad, que por supuesto, como vos recién decías, más allá del protocolo habitual, hay que tener otros cuidados, ¿no? Y también le comentamos antes de que vos arranques a comentar esta pregunta, para que sepan que estos diálogos que tenemos los lunes van a ser diálogos breves, entre 30 minutos, máximo 40 minutos. Por eso intentamos arrancar puntual a las 8 para entre 8:30, 9 menos 20. Finalizar, así cada uno después se ocupa de la cena, va cerrando el día y demás. Entonces, Jorge, ¿cómo pensás esta vuelta a clases de los chicos y de los adolescentes Claro. con Sí, patologías graves? ¿Cómo sí. lo ves? En realidad tenemos que ir viendo que esto es un proceso que comenzó en 19 de marzo a noviembre. Sí, Hay que ver qué le fue pasando a la familia en esta temporalidad superpuesta, en este tiempo suspendido. Y yo trabajo mucho es qué pasó a la familia también con su propia historia, con su propio trabajo,
porque están las familias que están muy preocupadas por lo económico, aquellas familias que cobran un sueldo pero no están trabajando y también genera angustia, porque su posibilidad no es un papá que es piloto, muy angustiado me decía, bueno, yo quiero trabajar, no solamente cobrar. Entonces, de alguna manera, y la fantasía de perder su puesto. Entonces, todas esas variables juegan en relación con el niño. Lo que podríamos pensar es si la familia previamente pudo hacer salidas de la exogamia a la endogamia chiquitita, la plaza y la salida. Porque hay niños que yo tuve que hacer un entrenamiento por barbijo, por pantalla, porque no hacen el claro, barbijo. No hay como que de golpe qué va a pasar con ese barbijo de alguna manera. Fundamentalmente yo trato de trabajar con las familias. El miedo es lo real y la fantasmática de ese miedo. ¿No? Porque claro, en algunos niños a veces sin ánimo de estigmatizar, pero a veces son niños con poco freno con el otro, ¿no? Con esta cuestión por la afectividad, a veces, por esta claro. cuestión de impulsividad sin freno. Entonces hay que trabajar esta cuestión de cómo frenar, cómo, no, cómo saludarse de otra manera. Entonces yo estoy los otros días con una mamá que estaba, pero dice, Jorge, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer como un ensayo de escuela. Hicimos como un taller de cómo saludarnos a distancia, besos a distancia, abrazos a distancia. Hicimos como un ejercicio, de alguna manera, que cómo había que saludarse a Claro, uno. ¿No? Porque esto del codito, yo tenía mis dudas, que con algunos pacientes el codito iba a ser claro, más que un codazo, ¿no? Bueno, claro. entonces de alguna manera es como prestarle la creatividad de la familia y no paralizarse. Algunas familias que dijeron que no, que aunque no esté la vacuna, no. Bueno, y eso es respetable. Igual sabemos muy bien que en esta etapa no es obligatoria, es una elección. Es una De, de, elección. es una elección. Y en esa elección voy trabajando. También ahí, como hice con la chiquita que comenté, con leucemia y el oncólogo, también remito al pediatra, al médico de cabecera, que preguntémosle, a veces yo no, el camino y voy yo porque tengo un vínculo también de interdisciplina, yo trabajo mucho en interdisciplina hablando con los médicos y les pregunto, ¿qué te parece? ¿Fulano? ¿Va a ser bien? No, no, no conviene, sí, sí conviene. Entonces vamos viendo caso por caso, pero Bueno, fundamentalmente hay que destrabar ese temor, ¿no? Obviamente. ese temor, Sí, bueno, a ver, mi campo de trabajo no es, digamos, yo no trabajo en el campo de la discapacidad, pero también lo que ha sucedido con pacientes, con la idea de la vuelta a clases, es que hay muchos niños y jóvenes que no han querido, más allá de la opinión de los padres, que hay sí, sí, familias que sí, sí, estaban muy temerosas por el tema de los contagios y demás, digo, hay jóvenes que realmente no han querido volver porque no encontraban las propuestas atractivas, bien. porque de alguna manera daban ya como por perdido el año y algunos de ellos sentían que volver a la escuela por una vez los iba a hacer sentir y recrudecer la angustia de la distancia que habían logrado elaborar. Entonces algunos preferían que pasara este año, pasar el verano y ver Claro, con alguna sí. expectativa el Igual año que con los viene. adolescentes yo me encontré con situaciones que hay que tratar de escuchar, como hacemos los analistas, sin tanto prejuicio, porque el Claro, temor no era salir a la calle, sino el temor que si salía no era el contagio, sino que me podían meter claro, preso. Entonces, claro. porque había visto escenas, vieron cuando pasó de una provincia a la otra con todas las situaciones complejas que hubo. Sí, Entonces hay que ver caso por caso qué significa salir, ¿no? sí, De alguna manera. Y por lo general, lo que trabajamos con adolescentes, se vio mucho este fenómeno, sigue viendo que no quieren salir mucho. no Están los quieren otros que rompen salir. la cuarentena, pero los que son de cuidado, Sí, porque hay que ver si los adolescentes mejor tienen padres con mayores, ¿no? De edad, que puede ser porque es el menor en una lista de hermanos grandes, que no quieren salir por esto de cuidar a los abuelos. Entonces hay que ver en cada ujú, escena, en cada situación, qué significa la salida, porque a lo mejor también los sí, abuelos no están saliendo, los abuelos padres ujú, o los abuelos en la casa, claro, de alguna claro, manera. sí. Sí, me parece que es todo es todo un trabajo. Voy a leer acá que tenemos algunas intervenciones. Andrés dice, em,
a ver, ahí está. Susana Muñoz o Munoz dice que las Muñoz, Muñoz. escuelas especiales, Muñoz, las escuelas especiales y los entes no se han habilitado. Y después, a ver, que estoy de a poquito, y Andrés dice correcto, pero sí, a ver que no, sí Con niños de para los integración. niños con integración escuela común. Bastante problemático, pero es cierto que no fue Sí, sí. En obligatorio, realidad, con las ¿sí? ambos son colegas, Susana Muñoz, psicopedagoga, que la conozco de mi equipo, y Andrés también, un Ajá. psicoanalista, psicólogo, trabajando en el campo de la discapacidad. Ah, Bien, perfecto. podría decir esto, las escuelas especiales están empezando a prepararse, por eso Sí, claro. estamos trabajando, no lo sé, no lo sé. Y las escuelas de integración sí, ya largaron. Cuando yo me Sí, refería a estos chicos que están integrados, ¿eh? Eh, para hacer todo este trabajo y esta cuestión. claro. Hay una pregunta muy interesante, pero es la voz que esto funciona. A ver, no, no, espera. Ah, acá. Los También, casos que porque yo estoy poniéndome, cada vez voy mejorando mi función de no, manejar está esto bien. de leer. También Los indagar el casos que beneficio. conozco los niños en la escuela común, no integradora, no podían ir a la misma. Y después dice indagar el beneficio secundario de algunas familias. Esto es Bueno, lo que, sí, sí, es a muy ver, interesante lo que dice acá, no sé quién es, pero bueno, esta persona no la conozco, no todos conocen todo lo Gapla, su Gapla, seudónimo es Gapla. Gapla, idea de ¿Por qué no entrenador. escribís tu nombre? Así te nombramos. Sí. En realidad Este, podríamos pensar que el beneficio secundario es esto. En muchas familias, yo he encontrado, no en todas, no quiero generalizar, dicen, ojalá que esto no termine más, porque nosotros estamos muy bien claro, todos juntos en casa, trabajando, en terapia, y si nosotros vamos a seguir con la terapia online, cuando se abra todo, nosotros a contribuir, porque ya no volvemos más. claro. No, todo adentro, todo la endogamia. Y yo dice, bueno, pero la escuela, bueno, la escuela vemos, Jorge, la escuela vemos. Entonces, Gabriela, ahí está. Entonces, de alguna manera, qué complejo que es esta cuestión de la endogamia. Pero esto también es porque son familias que parece que hay como un intento de recuperar ese tiempo perdido. Porque nuestras Claro. familias que han tenido su internado, ahora el niño está más vital, más recuperado, más con... Entonces, de alguna manera, es como estar ahí. Bueno, y tiene su riesgo porque, bueno, el crecimiento es en la endo y la exogamia que todo el tiempo trabajamos, de alguna manera, ¿no? Pero la familia Eh, cuando dice esto registra que esto no puede ser así. bueno, quiero tomar una intervención de Peipacoa que dice, ¿qué pensás de aquellos casos que es sumamente difícil quedar a solas con el niño sin que intervengan constantemente las madres en las videollamadas? ¿Sí? Y con esta pregunta yo creo que vamos cerrando la promesa del encuentro breve y bueno, está bueno que se queden con las ganas para que vengan el lunes que viene a dialogar Sí, con otro autor. Bueno, sí, es todo un tema, bueno, ¿no? La privacidad, cómo construir intimidad y claro. privacidad dentro Sí, de nosotros casa. sabemos que los niños y adolescentes con discapacidad vienen de una historia de un cuerpo público, de un cuerpo no privado, con poca intimidad, poca privacidad. Y ahí me parece que tenemos que ir trabajando todo el tiempo que también el niño, con su dificultad adolescente, pida estar a solas. No es una cosa del analista que imponga, sino que el niño también, que yo lo recuerdo, ¿te acordás cómo estábamos solos? ¿Te acordás? Tenemos que hacer lo mismo, vos en tu casa y yo en la mía. Recuperar eso que teníamos como vínculo, no como una imposición de encuadre y rigidez. Pero muchas veces encuentro yo sombras, movimientos, ruido, el niño que mira para el costado. Y yo aprendí que cuando el niño mira para el costado, porque hay una sombra materna, hay una sombra de un hermano. Digo, ¿a quién estamos mirando? No, Claro. Jorge, ya me voy. Entonces yo trabajo atrás del chica y que me están espiando, quieren saber que estamos conversando. Entonces, creo que el humor y no ponernos rígidos no es una cuestión contra nosotros, sino que me parece que la familia también está desorientada y perdida. Entonces nosotros tenemos que trabajar Sí. con mucho cuidado, con mucho respeto, pero no enojándonos, con mucha paciencia. Si hay algo importante en esta pandemia es la paciencia del terapeuta, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, Y ir viendo en esta cuestión. Sí, pero me parece que esto que vos decías, Jorge, para nosotros, los analistas, la verdad es que también ha sido un desafío porque seguro. siempre hemos trabajado
digamos, a ver, yo recuerdo mis tiempos cuando trabajaba en el hospital, que fue mi inicio en la clínica, a ver, Hospital Rivadavia, ni siquiera teníamos consultorios, era un pasillo dividido con unos biombos de Ah, remolque ni puerta, entonces la gente pasaba por al lado y uno había aprendido con el tiempo, se había entrenado y transformaba ese espacio en un espacio en donde no sentía la interferencia y podía generar claro, un clima de trabajo. Después uno en el consultorio se acostumbra a esa soledad y esas no interferencias. Y la verdad es que ha sido todo un desafío, seguro. bueno, poder construir espacio, poder recuperar esta idea del encuadre interno del analista, más Sí, allá de los cambios en cuanto a los tiempos, y tratar de capitalizar los elementos que se presentaban como, justamente, no como interferencias, sino como interferencias negativas, sino poder incorporar eso para hacer algo que nos permitiera seguir sumando y trabajando con los niños. Bueno, vamos a leer un comentario más y nos vamos a ir sí. despidiendo. Nos dicen qué excelente charla íntima y muy clara, nos felicitan. Eh, Te felicitan a vos, Jorge, por tu trabajo en el campo y el desafío y, bueno, el trabajo que haces con los pacientes. Por eso, bueno, Yo lo que quiero es Jorge, solamente redondear algo chiquitito, sí, dale, porque que sería quizás para otro momento. Pero tenemos que revisar nuestro propio agotamiento, no poner que los niños y las claro, familias están cansados. Nosotros estuvimos de la euforia tecnológica al agotamiento. El terapeuta, el maestro también está cansado y tenemos que revisar nuestros propios cansancios. No es un cansancio de fin de año porque es un cansancio complicado, porque hasta ni no sé si vamos a hacer de vacaciones por la complejidad que implica. claro, Entonces, es un cansancio, por eso digo, tenemos que ver cómo pasar de la euforia al agotamiento y transformar eso en acomodación. Todo el tiempo la pandemia claro. nos implica acomodarnos. Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestros propios cansancios y cómo transmitimos el Sí. cansancio a las familias, que eso se percibe también. Es eso. Bueno, no, creo que es fundamental, Jorge, la verdad que poder revisarnos a nosotros, ¿no? Porque la verdad es que eh, poder revisar esto es muy, muy importante para que al no revisarlo no sea una interferencia negativa en la Tal cual, escucha y en las intervenciones con nuestros pacientes. tal cual. Bueno, Jorge, todos los presentes, gracias por acompañarnos. Estamos llegando al final de este segundo dialogando. Son conversaciones breves, un ratito antes de la cena. Esta es la idea de este espacio para distender, cerrar el día, un poco con imagen, pero medio en tono de radio, que siempre es muy placentero. La semana que viene nos encontramos con Beatriz Janín a conversar acerca del Qué desamparo en la lujo. infancia y en la adolescencia. Y Jorge, bueno, es muy, muy importante el tema que conversamos hoy porque muchas veces se deja, como vos decís, invisibilizados. Mira, Insau está, Sofi, se deja invisibilizado al campo de los jóvenes con discapacidad en esta tarea y realmente es algo a tener muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? Por eso, bueno, nos despedimos con Jorge, con Por los favor. presentes y nos vemos la semana que viene para otro dialogando. Bueno, ¿Sí? solamente muchas gracias, Ileana, por la convocatoria, a la editorial Entre Ideas y a todos los que nos fuimos acompañando, porque en realidad es un dialogando entre todos de alguna manera. Es un Gracias. dialogando entre todos. Bueno, un saludo a todos, un saludo así y nos Y vemos el lunes que a viene brindar. a las A 8 brindar. a brindar. Oye, esta vez no tengo, brindo dentro de un rato. Gracias por todo, ¿eh? Chao, 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 nos chao. vemos.